Uno dijo no es necesario, otro que estaba muy mal. Van saliendo del armario por lo de la catedral. Voces que tienen historia de gritar por libertad. Han perdido la memoria y ven con ojos de maldad. Que les usa la receta la iglesia que está quieta. Que haya tenido el coraje de mirarte con mensaje, cambiando el cómo decir, animándose a transgredir. Pareces mucho pedir el usar la misma vara. Muchos te dejan de cara cuando lo escuchas hablar. Que habría que controlar, que deberíamos cuidar. Basta ya de censurar, su voz se debe respetar. No te pueda no gustar lo que nos quieran contar. Esto para nada borra lo que ha sido su pasado, bien sabido y criticado de otra cachiporra. No creyente, mazamorra, maltratado y humillado. Pero si está mal pa' un lado, no lo decimos nosotros, mal también está pa'l otro. Es por eso que me apego, junto con mis alter egos, siempre contra la censura sin importar si es un cura, si es un cura o es un facho. Si es comunista el muchacho, pone a quien quieras en la lista, que aunque diga un mamarracho, acá y sin pasar revista, defendemos a conciencia la libre expresión de lo que se piensa. Este es el podcast de Ciul Vango. El ego y mis alter egos. El ego y mis alter egos presentan Prolimpio, Baitam y Cafetín. 104 Viernes Santos después del suceso que abordamos en el capítulo anterior, el del duelo Valle Beltrán, en San José de Mayo, se realizó un viacrucis que despertó polémica en diversos ámbitos de la sociedad josefina. El duelo Valle Beltrán lo usamos como disparador para enfrentarnos a una realidad que nos muestra como comunidad, con un discurso que no coincide con nuestros actos. Y tanto el viacrucis josefino, como las repercusiones que generó, presentan casi un siglo y cuarto después, una conducta social que refleja esa intolerancia hacia lo que no nos es afín. Es moneda corriente que nos asombremos de la violencia, y que tengamos la idea que el deterioro social está en el hecho que las nuevas generaciones han perdido códigos de convivencia ciudadana, así como valores humanos. También es común que seamos parte de conversaciones con nuestro núcleo más cercano, donde nos ubiquemos por encima del resto de la sociedad, para marcar distancia de lo que signamos como problemas. Entre esos problemas, destacamos la falta de empatía, el individualismo, la incapacidad de razonar con un criterio lógico e independiente, la violencia y la intolerancia. Pero si cada uno de nosotros realmente fuera todo lo empático que dice ser, fuera todo lo solidario que cree. Si cada uno de nosotros fuera verdaderamente un libre pensador que no respondiera a obediencias, sino que construyera su visión de la realidad en base al razonamiento y la información. Si cada uno de nosotros aceptara al otro, incluso cuando está en las antípodas de su pensamiento. Si cada uno de nosotros reaccionara pacíficamente a una agresión. Si así fuera, seguramente, nuestra sociedad no solamente sería mejor, sino que la sentiríamos mejor. Entonces, si la sociedad es violenta, si está en decadencia, y si no conserva los valores que discursamos nos representan, seguramente es porque nosotros no estamos haciendo las cosas como creemos que las estamos haciendo, y por tanto, no estamos reconociendo características y actitudes que le señalamos al otro, como un defecto, y como el mal responsable de todos los males. Prolimpio, especialistas en productos de limpieza, está presentando El ego y mis alter ego, el podcast de Ciul Vango, en 1011 Creaciones. En el capítulo pasado, decíamos que el vallismo forma parte de la identidad uruguaya, y que todos, más allá que seamos o no vallistas, tenemos en nuestro ADN algo de sus ideas. Y lo decíamos teniendo en cuenta las naturales excepciones que este tipo de generalizaciones requiere. Con ese mismo enfoque, hoy decimos que entendemos, pasa lo mismo con el cristianismo, y que la cultura judeo-cristiana, pero principalmente los valores del cristianismo, están tan incrustados en nuestra identidad colectiva como el propio vallismo. Pero Valle y Ordóñez fue muy crítico de la Iglesia. Se puede decir que la combatió en varios aspectos, generando incluso leyes discordantes con la visión del catolicismo, como por ejemplo la ley del divorcio. Entonces muchos podrán preguntarse, ¿cómo es posible que entendamos que la identidad de nuestra sociedad sea vallista y cristiana a la vez? Para responder esta interrogante, volvamos a viajar en la historia.
Vayamos a los inicios de nuestra sociedad. Tras tomar conocimiento del descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón, Fernando e Isabel de Castilla y Aragón solicitan al Papa Alejandro VI la concesión del derecho sobre las tierras descubiertas y sus habitantes. La bula papal Inter Caetera, es decir, el documento sellado en plomo y autentificada con el sello papal, le concede a la corona española una serie de derechos que eran exclusivos del Vaticano, como organizar la presencia de la Iglesia en los territorios de América, cobrar el diezmo, organizar la distribución y presencia de misioneros, decidir en cuanto a la ubicación y oportunidad de construir iglesias y catedrales, así como presentar posibles candidatos para cargos eclesiásticos. A la corona española se le reconoce el derecho de las tierras y se le encarga la evangelización de los habitantes, especificándose la prohibición de esclavizar a los nativos. La evangelización, que comenzó de inmediato a través del patronato real y el vicariato regio, fue mucho menos sangrienta de lo que solemos creer, ya que mayoritariamente, la conversión no se dio en guerras, sino que fue usada como elemento de presión a jefes, reyes, o señores naturales, quienes para poder adquirir una serie de privilegios y prerrogativas por parte del gobierno virreinal, debían convertirse al catolicismo, y con ellos, posiblemente por imitación, lo hacían sus súbditos. Los beneficios sociales, que incluían la posibilidad de participar de la vida política virreinal, tenían como condición no solamente la conversión al catolicismo, sino el compromiso de evitar cualquier rebrote del paganismo entre sus nativos. La conversión al catolicismo para ser parte de la sociedad era un requisito que los reyes de Castilla y Aragón habían impuesto en la península, creando en el año 1478 el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que fundamentalmente tenía por cometido controlar a los judíos y musulmanes conversos, para evitar que mantuviera ritos secretos o costumbres contrarias a la fe y la vida cristiana. Esto incluía condenar la adivinación, la idolatría, la brujería, la seducción y la vida conyugal secreta en el caso de los sacerdotes. Condenaba la bigamia, la homosexualidad, la observancia del ayuno en sábado, el lavarse las manos hasta los codos, considerada costumbre musulmana, y cualquier opinión individual malsonante o de connotaciones heréticas. Con el fin de evitar que los judíos conversos de prácticas judaizantes, o cualquier tipo de hereje, se instalaran en América, el 22 de julio de 1511, el Inquisidor General de España, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, dio la orden para que los obispos americanos actuaran como inquisidores en sus territorios episcopales. La Inquisición en América marcó las pautas de la sociedad por 300 años, y más allá que nuestros antepasados, fundamentalmente en el Río de la Plata, puedan tener una historia más reciente en este territorio, la ideología y las costumbres cristianas han sido la esencia de nuestras sociedades. Junto a Baitam, Bienestar Natural, continúa escuchando El Ego y mis alter ego. En 1808, durante las invasiones napoleónicas a la península ibérica, Napoleón Bonaparte clausura por decreto la Inquisición tanto en España como en Portugal. Y el 19 de marzo de 1812, al aprobarse la primera Constitución española, en Cádiz, se establece la abolición de la Inquisición. En América, los procesos revolucionarios, que como vimos en el ciclo Que Historia con la Historia, tuvieron en las corrientes masónicas, inglesas y francesas, su base inspiradora, hicieron lo propio con los vestigios inquisidores que aún existían. En una tierra donde durante 3 siglos se impuso por la fuerza de los hechos, por la fuerza de las armas, y por la fuerza de la Inquisición, una ideología cristiana, se genera un movimiento revolucionario que abraza banderas de cambios y renovación. Y el proceso de cambios llevó un siglo de transición, correspondiéndole a Valle y Ordóñez, redondear el mismo, con la consagración de una serie de leyes que culminan de rubricar una idea de sociedad, que sin dejar de tener incorporados los valores cristianos, se identifica con estas nuevas ideas. El catolicismo había logrado imponer en lo que para nosotros es la referencia del mundo occidental, un modelo de sociedad, basado en la familia, con un Dios Padre Todopoderoso, a quien se lo signa como creador, guía, vigía y juez implacable de nuestros actos. Ese modelo castiga duramente y califica de aberrantes, conductas que eran muy común en sociedades antiguas, como la romana o la griega, donde la poligamia, la homosexualidad, o la pederastía, eran no solamente aceptadas sino valorizadas y destacadas. Y ese modelo se logra imponer aún con la paradoja que la propia Iglesia impide que sus jerarquías y miembros activos más importantes lo cumplan. La imposibilidad de los clérigos de formar su familia, por entenderse que la función espiritual del deber sacerdotal se contrapone con el matrimonio, ha sido cuestionada a lo largo de la historia.
Pero hay quienes interpretan que la razón de fondo es una razón económica, ya que el matrimonio podría provocar pérdidas de bienes eclesiásticos por herencia, en beneficio de los descendientes del clérigo. Esa paradoja que arroja el celibato, incluye el hecho, que en pleno auge de la Inquisición española, en 1843, nace Felice de la Rover, hija de la aristócrata romana Lucrecia Normanini, y del cardenal Giuliano de la Rover, quien en 1503 se convertiría en el Papa Julio II. Incluite al debate de este podcast con un buen cafetín. Cafetín te incluye. Cafetín, un producto Tinkers. Así como la Iglesia impuso su lógica y tiró por tierra una cultura que fue considerada de barbarie, haciendo énfasis en brutales prácticas que se generaban entonces, en las últimas décadas, se ha impuesto un relato que muestran como retrógrado el pensamiento religioso, marcando una serie de injusticias y discriminaciones hacia diversas minorías que mantienen formas de vida, conductas o creencias, que la Inquisición calificaría de herejes. La ideología de género y el feminismo han plantado bandera del lado contrario a la visión cristiana de la organización social, y las leyes de regulación del aborto, de reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo, y de la eutanasia, han sido objeto de cuestionamiento por parte de la Iglesia Católica, argumentando que van contra la ley de Dios. En más de una oportunidad, la Iglesia ha calificado de innecesarias y de violentas las formas en las que los colectivos que defienden sus derechos se han manifestado. Tanto las autoridades como los fieles religiosos, en diversas oportunidades, han hecho saber su disgusto por los métodos y las formas usadas por los manifestantes que defienden sus derechos, y plantean una visión contraria a la visión del catolicismo. El grito en el cielo, como se suele decir, lo han puesto ante situaciones que, según se han dicho, no son un buen ejemplo para los niños. Exhibición de cuerpos desnudos o semidesnudos, parejas de un mismo sexo besándose en la vía pública, cantos y consignas que pueden ser visto como incitación a la violencia, han sido algunas de las razones esgrimidas. Como una acción innecesaria, como un ejemplo negativo para los niños que puedan ver en la vía pública escenas violentas y escuchar gritos que incitan a la violencia, en una sociedad que ya está violentada, fue calificado el Vía Crucis que realizó la Iglesia Católica en las calles de la capital Maragata. Y los emisores de esa calificación, paradójicamente, fueron en muchos casos, personas que visiblemente son identificables como participantes de marchas pro derechos de minorías históricamente discriminadas. La inversión de roles en la acción mostró la misma reacción de quienes se ubican del otro lado, dejando en evidencia que la tolerancia no es el fuerte, ni de unos, ni de otros, y que el derecho a protestar y a hacer visibles los reclamos, por más justos que estos sean, parece tener validez solamente si no soy la corriente dominante. La Iglesia Católica utilizó la vía pública para decir lo que piensa y siente, de la manera que lo piensa y siente, así como lo hacen otros colectivos de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué vemos mal lo que hace el colectivo al que no pertenezco y defiendo el derecho de hacer saber mi pensamiento de la manera que yo entiendo es la que se debe usar? Molestan los movimientos que salen de su rol pasivo, como por ejemplo han sido las mujeres en su momento, los homosexuales, o la Iglesia ahora. Y si es así, es porque preferíamos invisibilizarlos. En el próximo capítulo, los alter ego de Siul Bango, intentaremos hacer un recorrido por las llamadas Sagradas Escrituras, para buscar más preguntas que nos ayuden a pensar sobre nuestra realidad actual. Hasta aquí hemos llegado, por Pro Limpio presentado, con Baitam y Cafetín, esto le ponemos fin, más vueltas que ese San Quintín, en el podcast hemos dado para dejar estampado lo enredado de la historia, de la mala memoria de esta sociedad dudosa, de como quien no quiere la cosa, va mirando pa'l costado que ha pinchado y lastimado por las espinas de la rosa. Este es el podcast de Siul Bango. El ego y mis alter ego presentan Pro Limpio, Baitam y Cafetín.